Les habla Nerima del Reyes y le doy este viernes la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Emilio Salazar. Es un médico intensivista, cirujano también general. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días y buenos días a toda la audiencia de YSKL. Es una mañana preciosa. Sí, ha ¿verdad? amanecido un clima muy agradable acá en San Salvador. Y pues queremos informar a El Salvador y al mundo entero qué está ocurriendo con el dengue, qué está ocurriendo con esto del gusano barrenador y por supuesto para tener la información objetiva a la mano y proteger nuestra salud. Así es, esto es importante, lo que nos dice el doctor Emilio Salazar para la protección de nuestra salud. Leía lo que usted colocó en redes también, doctor, el 26 de agosto con motivo del Día Internacional de Dengue. ¿Por qué se dedica, por ejemplo, esta fecha del día y cuál es la importancia de que haya un Día Internacional de lucha contra el dengue? Es altamente importante conmemorar esta enfermedad para recordarle a la población cómo podemos evitar ser víctimas de esta enfermedad. Sí. En este año se han contabilizado 3.6 millones de casos de dengue en el mundo y tenemos una mortalidad por dengue de 1.900 personas en 94 países alrededor del mundo. Y el dengue es la infección más frecuente transmitida por el zancudo. Por eso es importante. Afortunadamente, mi querido oyente, quiero felicitarle, porque en El Salvador estamos en la zona de seguridad. Ajá. Y estamos en mejores condiciones en relación al dengue. Así también hago extensiva la felicitación a todo el personal de salud que trabaja en el control de esta enfermedad. Pero no podemos dormirnos en nuestros laureles y tenemos que tener una vigilancia activa y una responsabilidad individual cuando platiquemos de esto y veamos cómo es la enfermedad, cómo el zancudo lo estamos alimentando nosotros en nuestra casa. Resalta la importancia de nuestra participación en el cuidado, la vigilancia, la protección de nuestro hogar para eliminar este zancudo y evitar en lo posible esta enfermedad. Y cuando se presente, sospecharla a tiempo y buscar la ayuda necesaria. Esto se traduce en salvar vidas humanas. Cuando se presente, buscar la ayuda a tiempo, dice el doctor Emilio Salazar. Reflexionar sobre estos síntomas es importante, doctor, porque el dengue no es una enfermedad que se puede tratar mediante que la persona decida automedicarse. Esto puede ser de sumo riesgo. No, hay dos errores que vemos en los pacientes graves y uno es el autodiagnóstico. Autodiagnóstico es cuando usted dice, yo tengo gripe, yo tengo influenza, y yo sé que muchas personas a estas alturas después de la pandemia tenemos mucha experiencia y a veces le pegamos al diagnóstico, pero estas enfermedades son tan sutiles que nos pueden hacernos equivocar y un autodiagnóstico lleva a un autotratamiento y ahí es donde vienen los errores porque en dengue menos es más. Y recordando, el dengue es una enfermedad ocasionada por un virus, no por una bacteria. Cuando una enfermedad la produce una bacteria, hay un tratamiento con un antibiótico. Cuando una enfermedad es producida por un virus, desafortunadamente no tenemos un tratamiento curativo, sino de sostén. Pero muchas veces le hemos iniciado antibióticos y esto puede complicar los cuadros de una sospecha de dengue. Ahora bien, si usted tiene fiebre muy alta o una fiebre, aunque no sea alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor de huesos o dolor de los músculos, usted es un caso sospechoso de dengue y acuda lo antes posible con su médico a la unidad de salud, seguro social o su clínica, su médico de confianza, para que le hagan una adecuada evaluación que incluye una entrevista de sus síntomas, un examen físico y allí el médico determinará su nivel de gravedad, la necesidad o no de algunos exámenes y un tratamiento
inicial adecuado. Así es, estas recomendaciones son importantes para evitar una complicación. Si nos automedicamos, es preferible que ir al establecimiento de salud. En 94 países, dice, alrededor del mundo, tenemos estos indicadores de letalidades por dengue. En El Salvador, los registros oficiales dicen que hay 2 menores confirmados que fallecieron por dengue, aunque algunas gremiales de sus colegas, doctor, dicen que puede haber un subregistro, algún caso que por ahí esté y que no consulta o no está clasificado como tal. ¿A qué obedece que el país ha logrado estar en esta zona de seguridad, doctor? Bueno, principalmente a las acciones que hacemos en nuestra casa erradicando el zancudo, y definitivamente a las acciones del Ministerio de Salud Pública en el combate de esta enfermedad, que van desde la información que está en todas las redes, en todos los medios, y las acciones directas en el campo contra el vector de la enfermedad. Y esto es así. Quiero comentarles, el virus está presente entre nosotros. El virus del dengue está en El Salvador. Es decir, sí, en algún lugar hay una persona que tiene la enfermedad. En este punto del país, un zancudo llega, lo pica específicamente la zancuda hembra, porque necesita alimentarse de la sangre para sus huevitos, y toma la sangre, pero también toma el virus del dengue de la persona enferma. Esta zancuda tiene la capacidad de vuelo corta, solo puede volar 50 a 100 metros, máximo 150 metros. Quiere decir que si usted tiene dengue, el zancudo que le picó es el que está cerca de su casa. Vuela 150 metros y pica a una persona que está sana. Le inocula el virus, es decir, introduce el virus en su cuerpo, y el virus comienza a desarrollar toda la respuesta inmunitaria, inflamatoria, y la persona pues desarrolla la enfermedad y sus complicaciones. Al revisar este mecanismo de transmisión del dengue, sacamos unas conclusiones importantes. El dengue no se transmite de persona a persona, a diferencia de COVID. En segundo lugar, el dengue necesita estrictamente la presencia del zancudo para propagarse en la población. Y la tercera conclusión es la más importante. Si no queremos tener casos de dengue y si no queremos tener otra mortalidad por dengue, la piedra angular, el pilar en la solución del problema es erradicar los criaderos del zancudo. Si no hay zancudo, no hay transmisión del dengue, y eventualmente en algún momento hasta podríamos erradicar la enfermedad. Ajá, esto es importante. Y mire, usted dice, los casos de dengue llegan algunos meses que se incrementan más que en otros, y hay algunas características que favorecen este incremento de casos, aunque como usted dice, las letalidades o los decesos pues se mantienen por hoy en esta condición de seguridad. ¿Cómo vamos en este periodo lluvioso? Esto favorece también, doctor, que puedan haber más casos de dengue según la experiencia en la consulta de ustedes. El dengue tiene ciertas características, pero que van cambiando incluso en el tiempo, va evolucionando este virus, y esto va a la par del cambio climático. Por ejemplo, el dengue está en el área tropical y subtropical, estamos hablando de Centroamérica, Suramérica y áreas en Asia que están cerca del Ecuador, porque el zancudo necesita para vivir estas temperaturas. Y no va a haber casos de dengue en Alaska, en Canadá, en áreas frías. Pero con el calentamiento global, poco a poco el dengue se va esparciendo aún más en el mundo. El dengue es más frecuente en la época lluviosa, pero también en el tiempo se está viendo que se puede presentar en cualquier época del año. Se está expandiendo, digamos, independientemente de la época lluviosa o no, aunque hoy por hoy todavía hay un mayor número de casos de dengue cuando está lloviendo. Esto se debe a que los huevitos necesitan, para terminar su ciclo reproductivo, del agua.
para seguir ese proceso, y hay una característica muy importante. Viene el verano, en el verano los casos caen, como ocurrió el año pasado. Al terminar la época lluviosa, los casos de dengue pues disminuyeron, pero el zancudo depositó todos sus huevitos en todos estos depósitos que pueden acumular agua, y se secaron. El huevito del zancudo tiene la capacidad de resistir la sequía, el calor, hasta por un año. Entonces ocurre que de pronto estamos en la época seca y usted dice, yo no tengo zancudos en mi casa. Y de pronto, de la nada, tiene un caso de dengue en su familia. ¿Y qué ha ocurrido? De pronto hay zancudos en su casa de nuevo. Claro, no habían zancudos, pero vino la lluvia, ya estaban los huevitos puestos en esos depósitos de inservibles que a veces están en nuestros jardines, en nuestras aceras, en nuestras calles, en nuestros patios, y los huevitos que estaban depositados desde hace más de un año atrás completan su ciclo, aumentan la población de zancudos y propagan el virus del dengue entre la comunidad, y viene el incremento de casos. ¿Han tenido ustedes un incremento en los niveles de consulta a consecuencia de dengue en las últimas semanas, doctor? Gracias a Dios no hemos visto un incremento significativo en los casos de dengue en estos días atrás. Al momento, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, solo tenemos 190 casos sospechosos de dengue en lo que va del año, 142 casos confirmados, 2 pérdidas humanas que son lamentables. 2 no es un valor pequeño si hablamos de vidas humanas. Son menores, ¿verdad? 2 pérdidas que lamentamos mucho, y por eso queremos continuar brindando esta información. La solución para no perder una tercera vida es que revisemos nuestra casa y que eliminemos los criaderos del zancudo para evitar pues estar enfrentando esta enfermedad que lamentablemente puede afectar a todas las edades, pero los grupos más vulnerables son nuestros niños menores de 6 años incluso, por los mecanismos de acción de esta enfermedad, por la forma en que se presenta la enfermedad. Los más vulnerables siempre van a ser los niños, y puede ser vulnerable un adulto, pero en menor cantidad. El principal, son más vulnerables los niños. Los niños son la población de más riesgo de menores de 6 años. Decía usted. Sí, y es importante, usted hablaba de esta responsabilidad individual. También debe existir una responsabilidad comunitaria, doctor. El dengue no se erradica, el dengue se debe controlar, porque ustedes dicen que es una enfermedad endémica, ¿verdad? Sí podría erradicarse a futuro, sí podría erradicarse, porque si usted elimina el zancudo, el criadero de zancudo, elimina la enfermedad. Es decir, en algún momento no había dengue, no había ninguna persona con dengue. El zancudo lo tomó probablemente de algún simio, de algún lado surgió el virus y lo inoculó en la persona cero. Ahora, este virus se puede eliminar si eliminamos el zancudo. Hay muchas técnicas que se están haciendo a nivel mundial, pero no han tenido los resultados deseados, pero sí es posible si usted elimina a los criadores de zancudo. En otros países se está haciendo, digamos, la eliminación del zancudo Aedes aegypti. Liberan zancudos, por ejemplo, zancudos machos que son estériles. Aquí había un proyecto también que estaban llevando a cabo, un proyecto piloto. Fíjense. Aquí se hizo en algún momento. Es importante también que lo conozcamos la población, por si en algún momento lo tenemos, porque siempre surgen los mitos de estos proyectos ambiciosos, pero sí se hizo, tuve conocimiento, pero en otros países liberan zancudos machos, se aparean con zancudos hembra, naturalmente pues, y como estos machos son estériles, ya no hay producción de huevos. Y si pica a una persona que anteriormente había sido, ha padecido de dengue, hay distintas cepas, dicen ustedes. Si ya me dio y me vuelve a dar, es otro tipo de dengue, doctor. Sí, esto es muy importante porque se relaciona con la gravedad por dengue.
le llamamos serotipos circulantes. En COVID hablábamos de variantes, de cepas, también para los virus del dengue hay cepas, pero específicamente hablamos de dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. El que está circulando predominantemente en nuestro país es el dengue 3. El que se relaciona con los casos más graves es el dengue 2. Afortunadamente no está circulando en nuestro país actualmente. Ahora, para la gravedad, lo que ocurre, el virus, a diferencia de una bacteria, no tiene la capacidad de reproducirse. Cuando entra el virus del dengue en nuestro cuerpo, se va a nuestras células y empieza a reproducirse. Nuestro cuerpo lo detecta, nuestro sistema inmune detecta que anda algo extraño y empieza a reconocerlo. Esta es la primera vez que alguien se relaciona con el dengue. Y allí donde viene, ¿quiénes son los que se relacionan por primera vez? Son nuestros niños, porque a lo mejor mi persona o usted ya tuvo dengue un par de veces. Ya pasamos esta primera infección. Quienes tienen la primera infección son los niños porque nunca han estado en contacto con el dengue. En la primera infección lo reconocen, su sistema inmune prepara defensas, anticuerpos y supera la enfermedad. Esta fue la primera infección por dengue. Pudo haber sido la forma clásica, leve, fiebre, dolor de cabeza y no pasó a más. Seguiremos hablando, doctor, para que nos dé recomendaciones también, tanto para prevenir casos de dengue como en el caso de gusano barrenador en humanos, que también el país mantiene la vigilancia por esta afectación. 7:21 a.m, conversamos en Punto de Vista con el doctor Emilio Salazar. Hoy abordamos temas médicos y de salud. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía en este Punto de Vista médico, hoy con el doctor Emilio Salazar, médico intensivista, hablando sobre la importancia de prestar atención a cualquier síntoma que pueda estar relacionado con dengue y buscar de manera oportuna, decía usted, doctor Salazar, la ayuda, el adecuado tratamiento. Yo le decía que anteriormente se le conocíamos, además de estos tipos que usted nos mencionaba de dengue, uno hablaba del dengue clásico y del dengue hemorrágico, pero hay se cambia el término, ¿verdad, doctor? Ahora es dengue grave. Es correcto. Hoy, básicamente, la Organización Mundial de la Salud hablamos de un dengue leve y un dengue grave. Esto es porque hay un porcentaje de casos de dengue que son leves, que le da todos los síntomas. Por muy mal que usted se sienta, es un dengue leve. El éxito para recuperar su salud es que usted le pueda prestar atención a los signos de alarma que son muy sutiles y que le están advirtiendo que usted va a evolucionar a un dengue grave, que antes le llamamos hemorrágico. Ahora no se le llama solo hemorrágico, porque aunque la hemorragia es una de las principales complicaciones de estos casos de dengue, el dengue puede dar complicaciones en todos los órganos. Puede dar falla hepática, puede dar falla de los riñones, puede hacer fallar su sangre, es decir, las células que producen la sangre, lo que le llamamos falla hematológica, pero también en casos raros puede haber inflamación del cerebro que le conocemos como encefalitis por dengue. Rápidamente le quiero comentar que el dengue se divide en 3 fases: la fase inicial, la fase crítica y la fase de recuperación. La fase inicial dura 5 días. En esta fase el paciente tiene los síntomas que hemos mencionado: fiebre, que usualmente es muy alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor detrás de los huesos, de los músculos, y puede la piel presentar un cambio de coloración que usted va a ver al niño como con sarpullido, lo que conocemos como exantema, o va a ver en alguna información como rash. Estos son los síntomas de un dengue sin síntomas de alarma. La fiebre dura 5 días y cae. El 5.º día la fiebre cae. Y aquí tenemos que prestar mucho ojo, ser muy matemático, porque cuando cae la fiebre inicia la fase crítica y ahí es donde tenemos problemas, porque cuando cae la fiebre, como papá yo me alegro, mi hijo ya se le quitó la fiebre,
aparentemente está mejor, sale a jugar, empieza a comer un poquito más, pero aquí es donde esta enfermedad engañosa puede haber complicaciones. En la fase crítica aparecen los signos de alarma que tiene que prestar atención, aunque usted ya vea mejor a su niño. Si tiene sangrado, que a veces no va a ser un sangrado muy grande, el niño simplemente se cepilló los dientes y le dice, si es que le dice, porque a veces los niños no nos dicen las cosas, es decir, para el niño puede ser, me cepillé los dientes y había sangre, sangrado en las encías, sangrado en la nariz, sangrado en las heces, hace pipí con sangre. Esto tiene que usted estar vigilando. Si su niño tiene sospecha de dengue, si usted le parece que puede tener dengue, si su médico le ha dicho que tiene dengue, usted ve evidencia de sangrado en las encías, las heces, las orinas, tiene dolor abdominal. De hecho, recuerdo un caso, el niño había tenido 5 días de fiebre, había estado bien jugando, corriendo, le dolió el estómago, el papá pensó que era un cólico por algo que había comido, retrasó el diagnóstico y llegó muy grave después. Dolor de estómago, náuseas, vómitos incoercibles, vómitos que no se detienen o que aparezcan moretitos en la piel. Definitivamente cambios en el estado de conciencia, usted lo ve muy dormido o presenta delirium o cambios en la conducta. Estos son signos de alarma que le deben hacer a usted llevarlo hoy mismo, de inmediato, al establecimiento de salud más cercano. Usted tiene que hacer funcionar este sistema para recibir la atención médica lo antes posible. Estas enfermedades no dan tiempo, no podemos atenernos y decir, le duele el estómago, lo voy a llevar mañana, tiene que ser hoy mismo. Sí. Aquí Wilson nos escribe, doctor, y mencionando de esto, a veces uno se confunde con las enfermedades. Buenos días, dice, punto de vista, una consulta para el doctor Salazar. ¿Me podría explicar, por favor, cuál es la diferencia del Zika y el dengue? ¿Cómo no? Síntomas. Claro que sí. Mire, estas enfermedades son muy, pero muy equivalentes. Podrán tener diferencias poco significativas. Básicamente, el Zika es casi la misma sintomatología, pero a diferencia del dengue, usualmente la fiebre puede ser un poco menor. En el fiebre es predominante el dolor de huesos. Por eso en Zika es predominante el dolor de hueso. En Zika es diferente porque es un dolor como de todo el cuerpo, insoportable, que obliga al paciente a estar en cama. Es decir, pero en el dengue es como de huesos. Como, bueno, el paciente... Porque he escuchado que uno afecta a las articulaciones y otro es más general. El Zika es el que más es como articular. Es decir, el dengue, el paciente dice, me duelen los huesos y le duelen fuerte. Y de hecho, históricamente al dengue se le conocía como la fiebre quebrantahuesos. Pero el dolor del Zika es más terrible, duelen las articulaciones, duelen no solo los huesos, sino que todo el cuerpo, y obliga al paciente como a estar acostado con un dolor insoportable. Es muy cardinal, muy predominantemente este síntoma, y es muy, muy parecido al dengue, pero al final son las pruebas diagnósticas las que pueden hacer una diferencia. Al final, como él lo menciona, estas enfermedades pueden confundir al médico. Sí, y lo que hacemos es tratarlo como tal, como una enfermedad viral, como una enfermedad que puede ser cualquiera de estas arbovirus, recordando que tenemos Zika, chikungunya y dengue en nuestro país. Aquí también estaban escribiendo sobre lo de la chikungunya, si es similar al Zika. Sí, de hecho así ustedes le conocen, ¿verdad? Zika o chikungunya. Es correcto. Así que, doctor, gracias por estas importantes recomendaciones. Hay que prestar atención, dice usted, a estos signos de alarma por problemas de temperatura, dolor de hueso, cualquier síntoma de enrojecimiento de ojos también. Y hablemos de otro aspecto que también está llamando mucho la atención a ustedes como profesionales de salud, y es esto del gusano barrenador. Dijo la Mesa Rural e Indígena, fíjense que las afectaciones económicas en el caso agropecuario han sido no tan altas, pero tenemos ya casos en humanos y son en su mayoría trabajadores del sector agropecuario del país. ¿Qué debemos hacer, doctor, para
evitar este riesgo de que el gusano barrenador siga incrementando casos en humanos? Bueno, recordar cómo es que se propaga este gusano. El gusano barrenador es parte del ciclo reproductivo de una mosca. Esta mosca se conoce, bueno, el nombre científico es Cocliomea omnivoras, que quiere decir en buen salvadoreño que come hombre. Omni de hombre y vorax de que come hombre. Entonces, la mosca hembra, cuando se aparea, produce huevos y necesita obligadamente depositar estos huevitos en una herida de un animal de sangre caliente. Entonces estamos hablando que puede afectar el ganado, los animales de compañía, cualquier animal de sangre caliente, ahí van vacas, perros, burros, sí, caballos, y también algún ser humano que tenga una herida. La mosca deposita en una sola puesta entre 200 y 400 huevitos en la herida. A diferencia de otras moscas, esta mosca que es verde como azul plateado, necesita carne viva, no necesita putrefacción o carne muerta o basura, como otras moscas que en la basura se reproducen o en los alimentos descompuestos. No, esta mosca es fina, necesita carne viva. Le deposita 200 a 400 huevitos y estos huevitos producen larvas. Las larvas necesitan comer, alimentarse y comen con una hambre para reproducirse a tal punto que profundizan en las heridas comiendo literalmente los tejidos para completar su ciclo y convertirse en gusanos. Cuando se convierten en gusanos, finalizan su ciclo, caen a la tierra y similar a una mariposa, se forma una pupa y luego sale una nueva mosca. Esto es la infestación del gusano barrenador del Nuevo Mundo, así se conoce, y cuando esto ocurre en un ser humano, le conocemos como miasis en el hombre. El Salvador, gracias a todas las acciones de la población y del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ganadería, solo tiene 4 casos de gusano barrenador en humanos, a comparación de otros países como Panamá, que tienen casi 90 casos, y otros países en Sudamérica, pero conociendo este mecanismo de transmisión, puedo sacar unas conclusiones muy importantes. Bueno, y por cierto, ayer se extendió la noticia de que una persona que había viajado a El Salvador llegó a Estados Unidos el 4 de agosto y oficialmente Estados Unidos reportó que le diagnosticaron miasis por gusano barrenador. Sí. Entonces, comprendiendo que la mosca necesita depositar sus huevitos en una herida, hay unas conclusiones importantes. Si usted tiene una herida, mantenga sus heridas cubiertas. Es decir, no va a tener gusano barrenador si todas sus heridas las tiene cubiertas. Aunque esté en relación con animales que tengan gusano barrenador, doctor. Es correcto, porque no se va a pasar, es decir, naturalmente. No está el mecanismo de transmisión ahí, que usted dice tiene que ser a través del torrente sanguíneo, ¿verdad? No se transmite ni de persona a persona, ni de animalito a animalito. Sí. Sino que es a través de la mosca. Es parte del ciclo de reproducción de la mosca. Entonces, cubra todas sus heridas, particularmente si está en el campo. Usualmente los trabajadores del campo suelen descansar en el suelo, acostarse, entonces, y ya dormidos, pues quedan descubiertas alguna herida. Y aquí mencionar la herida, pues cualquiera podría pensar que tiene que ser una herida grande, porque cuando uno busca esa información se habla de heridas operatorias, ¿verdad? Mantenga su herida operatoria cubierta, dice, pero realmente puede ser una herida tan pequeña como un raspón. Ayer yo estaba buscando en un locker unas cosas y metí mi mano y me lastimé con la cosa de la cerradura, la llave donde uno pone el candado, y me hice un rasponcito en el brazo.
Entonces puede ser algo tan chiquito, un rasponcito. Que parece insignificante, ¿verdad? En el campo usted va caminando y se raspó el tobillo con alguna planta, con alguna piedrita. Ese rasponcito o alguna picada incluso de otro animal, ahí es donde puede, recuerde que esto es microscópico, entonces cualquier herida, cualquier situación que tenga ahí en el pie. Que haya sangre, ¿verdad? Es correcto, es una herida pequeña que usted tiene que tener cubierta. Y con eso usted no va a recibir la enfermedad. Otra parte importante es mencionar que definitivamente no se transmite por comer ni carne ni derivado de la vaca. Naturalmente yo creería que nadie, bueno, tal vez en China comen gusanos y todo eso, pues. Sí, pero nosotros no tenemos esos alimentos exóticos, ¿verdad? Pero literalmente no hay ninguna alarma, contraindicación ni a comer productos de vaca ni sus derivados, y en el caso hipotético no se transmite así. Digamos que no es esa la vía de transmisión. Es porque la mosca se para y deposita sus huevitos. Sí. Y es importante también reconocer los síntomas. Es decir, usted puede llegar al hospital ya con 1000 gusanos, pues, ya cuando el gusano le destruyó y tiene una gran úlcera, como se ha visto en otros países. Sí. Ahora, esto es bien rápido, esta enfermedad es bien rápida, porque en 24 horas es que produce esta gran destrucción. Pero si usted tiene una herida y de pronto la herida duele mucho, le duele más, está roja o veo un bultito, la herida tiene un bultito, una pelotita, esto es la manifestación inicial de la miasis. Entonces lo que usted tiene que hacer es acudir a su establecimiento de salud más cercano para que su médico lo evalúe, lo examine y reciba el tratamiento adecuado, porque si llega con una destrucción más amplia de tejidos, es decir, el gusanito le come los tejidos, puede tener pues complicaciones más delicadas. En otros países se reportan incluso casos de mortalidad. Otro dato importante es que el gusano, cuando está en la piel, ahí se queda. Es decir, no va a viajar. El gusano no va a viajar por la sangre, no se le va a ir al pulmón, no se le va a ir al cerebro. Hace unos minutos hablamos que el dengue sí le va a ir a afectar el hígado, el riñón, el cerebro. Este gusano no. Sin embargo, la destrucción que produce a nivel local sí puede ser muy importante para poner en peligro la salud. Así es, gracias doctor por hacer estas importantes recomendaciones. Hemos llegado ya al final de nuestra conversación con el doctor Emilio Salazar. Es un médico intensivista que nos ha ayudado para reiterarnos sobre las medidas de precaución que debemos tener, doctor. Fíjese que aquí me están reportando que hay problemas de circulación vehicular cerca del estacionamiento del centro comercial ubicado sobre Boulevard Santa Elena en Antiguo Cuscatlán, dice, un conato de incendio. Así que tómelo en cuenta si va a transitar ahí por Santa Elena. Yo le agradezco, doctor, por haber venido para conversar con la poderosa YSKL a través de nuestras frecuencias y por supuesto en nuestras plataformas. Gracias, y a toda la audiencia le deseo un bonito fin de semana y que sigamos cuidando nuestra salud y cuidando a nuestra familia.